Como lo he mencionado en alguna oportunidad, el objetivo de este canal es compartir reflexiones que me van surgiendo, que la gran mayoría de ellas van surgiendo de situaciones que me van pasando en el día a día, en los ámbitos de la vida en los cuales me desarrollo, en los proyectos que estoy encarando, por ejemplo. Y es por eso que en este video vengo a hablar de una reflexión que tuve en estos últimos días a raíz de una situación no tan agradable que me ocurrió con respecto a los exámenes finales de la universidad, con respecto a rendir un final. Y como verás en el título, pateé un final y quiero charlar un poquito de esto, quiero contar un poquito cómo fue esta historia y, bueno, obviamente dar una reflexión y tratar de comentar un poquito el aprendizaje que le saqué a esta situación. Así que estoy tomando acá unos mates, espero que tengas tu mate preparado, tu café, lo que sea, para compartir este ratito, esta charla y vamos a estar tratando, como digo, de sacarle un aprendizaje a esta situación que la verdad que creo que lo pude hacer con los días. Me encontraba hace un par de días como un poco quemado, se le suele decir, como medio en burnout y como que no le podía ver nada bueno a esta situación. Y un poco con los días uno le va encontrando esas pequeñas cuestiones que decís, ah, mira, puedo aprender de esto. Y por eso también es un poco importante, creo yo, esto se me está ocurriendo ahora como reflexión, darle tiempo a las cosas, darle tiempo en el sentido de darle un par de días, que vayan madurando las cuestiones. En eso algo que ayuda mucho es el tema del sueño. Una de las funciones del sueño es un poco afianzar todas estas cuestiones que están dentro de nuestra cabeza y problemas que quizá hoy parecen una cosa que no tiene solución o algo que no le vemos el lado positivo ni nada. Al otro día, después de una buena noche de sueño, es como que estás más tranquilo. Así que importante dormir bien. Y bueno, como decía, con los días lo pude ir procesando, como se le suele decir. Así que acá estamos, creo que estoy listo para hablar sobre esto. Y es que, para dar un poco de contexto, estamos en una etapa, en una época de este año universitario en el cual estamos en la época de los turnos de examen final de invierno, por así decirlo. Nosotros durante la primera mitad del año tenemos lo que es el dictado de las clases, el cursado, donde cada materia nueva a la que te anotás la van dictando, te la van enseñando mediante las clases, obviamente, y en ese cursado, en esa época, se van tomando exámenes parciales para ver qué tan bien estás aprendiendo esos contenidos que están dictando. Y una vez se termina de dictar la materia y se terminan de tomar los exámenes parciales, se toma el final de la materia, que es un examen de toda la materia, y una vez aprobado ese examen se considera que aprobás la materia, digamos, y esa materia ya la tenés aprobada, es una materia menos de la carrera o una materia del plan de estudio que aprobaste. Entonces, estamos en la época en que se dictaron todas las clases, todas las materias y llegamos a la época de los finales. Ahora, para rendir estos exámenes finales hay distintos turnos, ¿sí? En invierno hay 4 turnos, si no me equivoco, que bueno, por el cursado de las clases, si tenés algún recuperatorio, lo que sea, el primero no llegás y el segundo casi que tampoco. Entonces tenés 2 llamados, uno que te queda y los llamados se van haciendo con 2 semanas entre medio de descanso, se podría decir, o para preparar una siguiente materia. Es decir, tuvimos lo que vendría siendo un periodo de receso de 3 semanas, creo, que ahí no se toma nada, pero el estudiante ya en esas 3 semanas tendría que empezar a preparar esos exámenes.
está un llamado después del receso y 2 semanas después otro llamado. Me encuentro yo en esta situación en la cual digo, bueno, vamos a preparar una materia. Quería preparar la materia más importante de este cuatrimestre en lo que es mi carrera y a su vez la más difícil, sobre todo, no sé si en cuanto a contenidos, porque no me resultó tan difícil el contenido en sí, pero sí una materia muy larga, una materia de un libro, o sea, una materia que giraba alrededor de un libro de 900 páginas de marketing, de comercialización. Y bueno, básicamente me puse a preparar este final, a preparar esta materia. Sinceramente, para como dije, tenía el tercer y el cuarto llamado, el tercer y el cuarto turno, y me preparé para el tercer turno. La verdad, una preparación para este examen muy blanda, muy floja, en el sentido de que estaba transcurriendo el Mundial, algo que nos afectó a todos, creo yo, en mayor o menor medida. Es un evento que ocurre una vez cada mucho tiempo, todo el mundo está hablando de eso, te juntás a ver los partidos, estás hablando por WhatsApp de lo que pasó. Sinceramente a uno le gusta el fútbol y no queda afuera de esos eventos, trata de no estar todo el día con eso, obviamente. Yo me organizaba, lo subí en un video cortito, para cuando había un partido que me gustaba, tratar de ganarme el hecho de ver ese partido, tratar de ganarme de durante toda la mañana, no sé, estudiar o hacer cuestiones relacionadas a otros proyectos como grabar videos, pensar ideas de video, grabar alguna colaboración con alguna marca, hacer cosas de los asesorados, mandar rutinas, no sé, recetas de alimentación, lo que sea, para después a la tarde poder ver ese partido sin remordimiento, porque la verdad que como estamos a día de hoy con las redes sociales y con todo, es muy fácil, si tenés un partido que querés ver a las 4 de la tarde, estar 2 días antes viendo quién va a jugar, dónde van a jugar, qué dijo este, qué dijo el otro. Es muy fácil estar distraído. Entonces yo traté de reducirlo o de darme el permitido de ver el partido, de disfrutar un buen partido de fútbol, como lo es un partido del Mundial, pero sin comprometer lo que es el resto de mi día. Pero bueno, uno estaba un poco con eso, la verdad. Y también algo que pasó al medio es que fue mi cumpleaños. Yo mi cumpleaños lo suelo festejar varias veces, con amigos, con familia, de todo. Entonces también tuve un poco la cabeza ahí. Y también, bueno, un poquito de vacaciones se podría decir. La preparación para este final, para este examen fue un poco floja, como digo, un poco blanda. Y llegué al tercer llamado, me presenté y di el peor examen de mi vida, sin ningún lugar a dudas. Lo que me pasó fue que o sea, la materia de 900 páginas estaba, el libro de 900 páginas estaba dividido en 8 unidades, ¿sí? La materia en 8 unidades. Y lo que me pasó es que estuve tratando de llegar a aprenderme las unidades del final, los últimos días del final de la materia, y se ve que me quedé muy flojo en las unidades del principio. Entonces, claro, yo voy a rendir y me preguntan algo del principio y respondí muy flojo, muy dubitativo, la verdad. Respondí eso, estaba para el cachetazo, básicamente. Me preguntaron, no, pero ¿cómo es esto? A ver, explícalo de vuelta, explícalo bien. No, no lo expliqué de vuelta, no lo expliqué bien. Y con total razón me dijeron, mira, esto que no te sabes es básico y no podemos continuar con el examen. O sea que entré, no sé, creo que a las 10 de la mañana a rendir y salí a las 10 y cuarto. Tuve 15 minutos ahí adentro. Nada más. O sea, una pregunta y chau. Así que, sinceramente, no pude avanzar porque es como que me había quedado muy flojo lo del principio, que claro, era como lo más básico. Me tomaron algo que era súper tomable. Después me enteré que era súper tomable. Igual yo lo había visto como medio así nomás. Nos vemos. Bueno, cuestión que fue un baldazo de agua fría, la verdad, chocarse de frente contra la realidad. Y luego de esto, lo que pasó es que tenía 2 semanas, en realidad una semana y 5 días, una semana y 6 días, para preparar de nuevo toda una materia de 900 páginas de un libro y aprendérmelo bien y sabiendo que el examen requería un nivel de profundidad muchísimo mayor, o sea, tener las cosas y tener los temas muy, muy claros. Entonces, la verdad que
los primeros días lo que me pasó es que traté de profundizar demasiado en las primeras unidades, en la primera parte de esta materia, que es lo que había flaqueado en el examen, lo único que me habían preguntado y lo único que había respondido mal. Y es como que sentía que los días pasaban, pero no podía avanzar con el estudio. O sea, muy larga cada unidad, cada capítulo, muchas explicaciones, muchas definiciones, muchos ejemplos también. Y sentía que no llegaba, sentía que no podía avanzar, que no iba avanzando. Obviamente fui avanzando y a unos 3 4 días del examen es como que estuve creo que todo el día estudiando y me pasó como que empecé a entrar en un bucle negativo de si presentarme, si no presentarme. Empecé a agarrarle, no te digo bronca, pero estaba quemado. Me di cuenta que estaba quemado. Y acá empezó todo el dilema. Empezó todo el dilema de si presentarme para este cuarto turno, si presentarme para este cuarto llamado o no. ¿Qué hacer? Empecé a hablar con amigos, empecé a hablar con mi novia, empecé a hablar con mi familia. Dije, ¿qué hago? Y empecé a, básicamente, como suelen decir, ahogarme en un vaso de agua, sinceramente. Hablé hasta con la IA, por supuesto, me ayudó ahí a bajar a tierra un poco todo lo que tenía en la cabeza y hasta incluso no estaba pudiendo estudiar bien porque estaba con la cabeza en si me presento y desapruebo de nuevo, otra vez seguida, segunda vez seguida me presento, me preguntan algo, incluso capaz de estar preparado, pero no tan preparado al punto de que con los nervios que tenga me olvide de las cosas, porque cuando vos vas a un examen y estás nervioso, quizá tenés que tener el doble de conocimientos, cosa de poder pilotearla. Si tenés los conocimientos ahí recién aprendidos, como que lo leíste una vez, no te lo vas a acordar. Entonces, estaba pensando y bueno, hablando con un amigo me di cuenta, hablando con mi mejor amigo, me di cuenta que a este examen no tenía que ir. O sea, a este último turno no tenía que ir. Es como que, no sé, se me empezó a revelar información de por qué no tenía que ir, porque es como que estaba el ambiente, las energías respecto a ese examen estaba como todo muy denso, la verdad. Me pasó que el sábado este pasado sinceramente, como digo, me quemé, entré en lo que se le suele decir un burnout y no podía verle lo positivo, no podía verle afrontarlo de una manera positiva y dije, listo, si no lo puedo afrontar de manera positiva, voy a tener que patear este final. Y sinceramente creo que fue una decisión correcta y acá quizá empieza un poco la reflexión o un poco el aprendizaje. Para empezar, algo que me sirvió mucho es esta filosofía de buscarle a todo el lado bueno o tratar de ver, no sé si el lado bueno, porque no siempre se suele sacar algo bueno, pero sí siempre se puede sacar un aprendizaje. Siempre pensar ante esto, ¿qué aprendizaje le puedo sacar? Es algo que en algún lado lo había visto como un optimismo radical. También tener un cierto grado de fe, de decir, no sé por qué, no sé por qué ni cómo, pero absolutamente todo lo que pasa es a mi favor. Uno no lo sabe porque en el momento en que te está pasando algo que quizá no le ves el lado positivo, justamente no podés pensar, bueno, esto que está pasando me conviene, pero capaz porque te pasó algo de eso, después no hiciste algo o sí hiciste algo. Por ejemplo, me estoy acordando en este momento un ejemplo de un amigo, de uno de mis mayores amigos que en un momento se sacó la rodilla jugando al fútbol y gracias a sacarse la rodilla empezó no podía jugar al fútbol, no podía hacer actividad física, empezó a interesarse por lo que es el aprender sobre trading y a día de hoy es a lo que se dedica, es algo que le apasiona y algo que en ese momento era algo muy negativo, como haberse sacado la rodilla, básicamente, es lo que le dio pie a iniciar en lo que a hoy se dedica. Entonces ese evento que parecía negativo, al fin y al cabo fue algo que tenía que pasarle para descubrir esa pasión quizás. Capaz lo descubría, obviamente, capaz se interesaba por lo que es el trading y lo terminaba haciendo, o se terminaba dedicando a esto, pero capaz no lo hacía en ese momento, y capaz si no lo hacía en ese momento, después no le iba tan bien como le va ahora, o sí, pero bueno, eso es algo que tuvo que pasar
para que en su desarrollo aparezca esa actividad que es a lo que hoy se dedica. Entonces, es tener, a mí también me ha pasado un montón de esas cuestiones y nada más que en este momento justo me acordé ese caso de uno de mis más amigos, que casualmente hace poco estaba hablando con él, también por eso capaz me lo acordé, pero es tener una fe de decir, no sé por qué esto me conviene. Sé que esto va a ser para mi beneficio y sé que esto es un paso necesario. Y como suele decir Eckhart Tolle, que es del libro El poder de la hora, es entender que todo el tiempo está pasando lo que tiene que pasar. Entonces, en el momento que aceptamos que todo el tiempo está pasando lo que tiene que pasar, no puede pasar otra cosa, entendemos que todo pasa por algo. Y tenemos que tener esa filosofía, esa mentalidad, ese optimismo radical de decir, bueno, esto va a ser por algo y qué aprendizaje le puedo sacar a esto. Yo creo que el aprendizaje que le saqué a esta situación, en mi caso particular, de haber pateado este final, es un poco entender que en ese momento la decisión correcta, o no sé si la decisión correcta, pero algo valiente de mi parte era justamente dar ese paso atrás, decir, no me voy a presentar, me voy a tomar el tiempo para preparar bien la materia, para madurar mejor los contenidos, porque no era cuestión esos últimos días de estudiar 24/7, no era cuestión de encerrarme y estudiar absolutamente todo el día, porque era tanto el contenido que no te da el tiempo de asimilarlo y de madurar esos contenidos como tal. Por lo menos yo lo entendía así, llega un momento que empezás a estudiar y te parece que es todo lo mismo, sentís que está a contrarreloj, no era para nada positivo y eso muy probablemente en una materia así, con un examen así, de ese modo, que tenés que tenerla muy clara porque el examen ¿cómo es? Te empiezan a preguntar desde el inicio hasta el final y te van dando vuelta por todos lados y te hacen relacionar esto con esto y un ejemplo de acá y un ejemplo de allá. Está bien que así sea porque es como realmente pueden ver si comprendes en profundidad esos temas. Pero bueno, es bravo el examen, digamos. Entonces, fue tomar la decisión de, porque cada persona tiene ciertas tendencias a distintas cosas. Hay personas que justamente si se suelen presentar a rendir estando muy seguras, si no están muy seguras, no se presentan a rendir. Y capaz en alguna circunstancia, en alguna materia, en alguna situación, para esa persona el aprendizaje como tal puede venir de, che, presentarte capaz estando no tan preparado, a ver cómo te enfrentas a esa situación, a ver, capaz sin buscar esa perfección de estar 100% preparado y presentarte un poco a ver qué pasa, un poco a ver cómo te puedes desarrollar en ese contexto. Yo la verdad que ese problema no lo tengo, digamos, no me da cosa presentarme, me presento y ya me han desaprobado en todas las modalidades, también, digamos, me han desaprobado de escrito, me han desaprobado oral, me acuerdo que en un momento me daba mucho miedo desaprobar oral, también hay un video en el canal sobre eso, del verano, de una materia que fue la primera que desaprobé oral y que, bueno, pude sacar varias reflexiones. Y no me da miedo presentarme, no tengo problema en ese sentido. Y creo que justamente en mi situación, en esta situación en particular, el aprendizaje venía por el lado de, che, frena la pelota, para la mano un segundo y fíjate que capaz tenés que aceptar y la valentía en esta situación y en este caso viene de aceptar que no estás preparado para rendir este final, no tenés que ir sí o sí. Tener un poco de paciencia, presentala mejor y sin querer buscar la perfección, o sea, sin querer decirme sé absolutamente todo de todas las páginas, todas las palabras, todo, pero dale un grado más de atención, de preparación y presentate, sí, como te dijeron, estando más seguro, porque eso me dijo el profesor, presentate cuando estés seguro que te sabes las cosas. Y en ese sentido, para mi tipo de personalidad, para mí en esa situación, ser valiente no era quizá presentarme, sino no presentarme, o sea, como que echarme para atrás, por así decirlo. Y esto es muy curioso porque en este caso la valentía quizás puede ser muy relativa para una persona que, como digo, se presenta siempre cuando está seguro o capaz sabía las cosas a un 90%, pero por ese 10% que no se sabía no fue a rendir. Capaz para esa persona la valentía
y justamente el coraje es presentarse en esa situación. Y para mí que quizá me preparé un poco así nomás y fui a rendir, la valentía venía de aceptar en esta situación, che, no estás preparado, no la rindas ahora, no vayas a ver qué onda de nuevo, ya fuiste una vez. Entonces fue duro, la verdad, aceptar eso, a ver, cuando acepté dije, bueno, voy a patear este final, me sentí aliviado porque cuando pateamos un final o un examen es como que pasa a ser un problema muy del futuro, entonces baja la ansiedad, bajan los nervios en ese momento. Pero a su vez fue aceptarlo, fue decir, mira, capaz no estás preparado, aceptalo y bueno, no está mal y podés sacarle un aprendizaje a esto, podés tomarte una semanita de vacaciones y arrancar las clases la semana siguiente, porque ya estamos por arrancar las clases de nuevo. Podés tomarte una semana para dedicárselo a otros proyectos que te gustan, como por ejemplo estar grabando este video. Justo empecé a trabajar con nuevos asesorados, entonces le empecé a dedicar más tiempo también a prestarle atención, a hacerles bien la rutina, las dietas, lo que sea, y a hacer videos para las marcas y todos mis otros proyectos. Y bueno, como suelen decir, soldado que huye sirve para otra batalla, así que no, un poco tomándolo como medio en broma, pero sí creo que en este momento, como digo, el aprendizaje venía por el lado de aceptar que no estaba preparado. Fue un baldazo de agua fría o un choque con la realidad, el hecho de haber ido, que me hayan bochado y todo eso fue también entender y escucharme que emocionalmente capaz ese bochazo, como digo, del peor examen de mi vida, unos días me dejó medio trastocado ahí y ya tenía una semana para volver a preparar el final. Y bueno, sinceramente cuando uno está quemado así, quizás hay que tener paciencia, hay que darle un poco de tiempo a las cosas, porque si uno lo hace desde la fricción, desde la fuerza, desde ese esfuerzo, desde ese querer empujar o ir contra la corriente y decir yo puedo con todo y así, quizás muchas veces, hasta incluso en algunas ocasiones te puedes salir, pero sin duda que te desgasta muchísimo y eso es algo que he aprendido un poco con el tiempo. Así que bueno, hay veces que hay que ponerle huevos, hay que ir para el frente y hay que luchar un poco contra la corriente, pero no tiene que ser siempre esa dinámica. Así que creo que pude identificar a tiempo porque, ¿qué pasa? Si yo iba ahora y quizá, bueno, desaprobaba, iba a estar mucho más quemado de lo que estoy ahora, que ahora no estoy quemado, digamos, de lo que estaba cuando decidí dejarlo o prepararla en el siguiente turno, que era como en diciembre. Va a ser en diciembre, si es que preparo esa y no preparo otra. Pero bueno, también dada la condición que estoy regular, entonces me dan las correlativas para cursar otras materias, es decir, me permite cursar otras materias. Entonces, bueno, es también evaluar la situación de cada uno. No sé si expresé todo lo que quería expresar en este video, creo que pude, sí, hacerlo. La gran mayoría de cosas las pude expresar bien, así que creo que no me queda nada para decir. Quizá haber explicado un poquito más otra cosa, no lo sé. Pero creo que eso es todo. Así que bueno, pateo un final. Estoy una semanita de vacaciones para hacer videos y para entrenar firme también. Así que bueno, gracias por ver hasta acá. Espero que te haya gustado esta pequeña reflexión. Y sobre todo eso, darle tiempo un poco a las cosas, no ahogarse en un vaso de agua en el corto plazo, tener paciencia y tratar de sacarle el aprendizaje a todo, absolutamente a todo. Así que bueno, muchas gracias por ver hasta acá. Espero que estés muy bien, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo. Sería algo como... o así quizás. Tiro